Dios le bendiga, amado amigo, hermano que me escucha a través de estos medios. Le saluda su hermana Elizabeth Mejía y estoy por aquí para traerles, por orden del Señor, una palabra de parte de Él y lo que es parte de mi testimonio, un poquito de mi testimonio. Y la palabra la vamos a encontrar en Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a leer versículos 11 y 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén, gloria al Señor, aleluya. El Señor nos está haciendo un llamado a que prestemos atención cuando Él nos llama la atención a nosotros, cuando el Señor nos corrige, es para evitarnos ese castigo, porque aunque Él nos ama, Él va a permitir el castigo en nuestras vidas por amor, como nuestros padres, como nosotros como padres, que castigamos a nuestros hijos cuando ellos hacen algo que merecen ese castigo, pero el castigo no es porque no los queremos. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, lo hacemos por amor, lo hacemos para que ellos se disciplinen, para que crezcan siendo personas de bien, conociendo lo que es correcto y lo que es incorrecto, las cosas buenas y malas. Por eso nosotros los corregimos ahora de pequeños, tomando esa palabra de parte del Señor, de que corrijamos a nuestros niños, que le enseñemos el camino y la palabra del Señor ahora de pequeños, para que cuando ellos crezcan pues tengan un camino correcto, gloria al Señor, y no se aparten de esas enseñanzas que recibieron, amén. Asimismo el Señor permite cosas en nuestras vidas. Y este mensaje, gloria a Jesús, lo vamos a titular Ejemplos de Desobediencia. Muchas veces, amados, el Señor usa este vaso por su misericordia y para gloria suya, para traer palabras de amonestación. Y nosotros entendemos que a nadie le gusta, hermano, a nosotros no nos gusta que nos corrijan. A nadie le gusta que lo corrijan. La misma palabra dice que en su momento la disciplina no produce gozo. No lo recibimos con gozo. Claro que no. A nadie le gusta que lo corrijan, que lo regañen. Pero el Señor tiene que hacerlo en nuestras vidas para instruirnos, para enderezar nuestros pasos. Y muchas veces, cuando llegan estos momentos, estos mensajes de corrección, pues resulta, hermanos, que muchos de ustedes se ofenden. Muchos de ustedes resultan molestos. Incluso he sido agredida personalmente de palabra por la actitud de ustedes, porque ciertamente no les gusta recibir la amonestación. Y muchas veces usted entenderá que los mensajes se están trayendo de forma personal o que se están trayendo porque yo me enteré de algo en su vida. Hermano, yo aquí no conozco a nadie y le doy la gloria a Dios por eso. Y la palabra que Dios trae, la trae primeramente para hablar a mi vida y luego para que como un vaso yo pueda transmitir esta palabra a usted, para que usted la reciba y sea amonestado de parte del Señor. Aquí no hay ángeles. Nosotros todos estamos exentos, o ninguno más bien, estamos exentos a la corrección del Señor. Todos estamos aquí, gloria al Señor, como vasos e hijos del Señor, y por tanto todos podemos ser corregidos por parte del Señor. Por tanto, mis amados hermanos, estamos aquí para traerles este mensaje, contándole un poco de mis experiencias con el Señor, de cómo el Señor ha aplicado esta palabra y esta disciplina a mi vida también. Que muchas veces usted entiende que el mensaje viene por usted porque estamos molestos con usted o porque tal vez algo nos llegó de su vida. Y yo le doy la gloria a Dios que nunca ha sido así, sino que la palabra, hermano, la da el Señor
porque Él nos conoce a nosotros. Y la primera que es corregida por el Señor es esta servidora, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Así es que este mensaje, les repito, se titula Ejemplos de desobediencia y se trata sobre mi testimonio. Y les voy a empezar contando, hermano, que hace años, cuando yo empezaba a caminar en los caminos del Señor, el Señor me había elegido para que yo participara junto con las damas del concilio en la iglesia donde yo militaba en ese entonces. Y justamente, gloria a Jesús, tuve la oportunidad de acercarme a muchas de estas damas y vi algunas cosas que a mí no me parecían bien. Y yo en verdad yo no quería participar. Y el Señor me hablaba y me decía, yo quiero que tú estés ahí. Yo quiero que tú estés ahí. Y yo le decía, Señor, yo te voy a obedecer, pero yo no quiero. Es como ese hijo que le dijo a su padre que sí, que iba a ir a la viña, al final no fue. Entonces, así era la actitud que yo tenía en mi corazón. Y el Señor me insistió, y me insistió aproximadamente por un mes. Y me decía, yo quiero que tú estés ahí, yo quiero que tú participes con ellas. Y yo seguía con la misma actitud porque yo miraba tantas cosas que a mi entender no estaban bien. Y estamos hablando de líderes a nivel conciliar, no solamente local en una iglesia, sino a nivel del concilio. Y yo decía, esto está tan mal, yo no quiero participar más, Señor. Y el Señor me insistió y me dio un ultimátum. Déjeme decirle que en ese entonces yo estaba embarazada. Y en mi embarazo yo tenía problemas de diabetes. Y el Señor me dio una advertencia y me dijo que si yo no lo obedecía, entonces Él me iba a dejar en el hospital. Y yo, entendiendo que podía engañar a Dios, le dije, Señor, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por obediencia. Yo lo voy a hacer. Pero mi actitud en mi corazón era de que yo lo estaba haciendo porque no me quedaba de otra, porque tenía que hacerlo como si Dios me estuviera obligando. Yo lo voy a hacer. Y cuando se me acercaron, yo dije, sí, no hay problema, yo voy a estar. Pero Dios conocía mi corazón, la actitud de mi corazón. Y así, hermano, el día antes de esa convención, que es donde se hacen las elecciones para elegir las personas que van a quedar dentro de esta directiva, yo tenía una cita con el doctor. Yo entré a mi cita con el doctor y recuerdo que todo estaba bien, los números de la diabetes estaban bien, el azúcar en mi sangre, todo estaba perfecto. De un momento a otro, la doctora me dice, tenemos que hacerte un examen, dame un minuto. Me pasaron al área, desde la clínica me pasaron al área del hospital. Me hicieron el examen, encontraron un problema. Y déjeme decirle, hermano, que yo estuve 8 días interna en el hospital. 8 días. 8 largos días. Y si usted me dice que a mí me dolía, aunque sea una uña, porque cuando uno se siente mal, estar en un hospital le trae un poquito de consuelo, porque uno sabe que de alguna forma alguien te va a ayudar y te vas a sentir mejor. Pero yo no sentía absolutamente nada. Lo único que yo sentía era el cargo de conciencia de ver a los hermanos de la iglesia preocupados por mí, mi familia. Ellos estaban llamándome, estaban desesperados, ¿cómo está todo? ¿Cómo está el bebé? Todo está bien, todo está bien. Y ellos salían a deshoras del trabajo, se tiraban a la calle para llegar donde mí, para poder verme. Y esto me estaba carcomiendo el corazón porque yo sabía que estaba en el hospital por mi actitud, por mi culpa. Porque el Señor me dijo, yo quiero que tú hagas esto. Y yo, entendiendo que sabía más que Dios, le dije, yo lo voy a hacer, Señor. Pero Dios conoce mi corazón y Él sabía que yo en mi corazón no quería hacerlo. Dios sabe que yo no quería hacer eso, que yo no quería participar. Y por eso, hermano, es que nosotros le hablamos a usted como le hablamos.
porque Dios es amor. Pero el amor de Dios no impide, hermano, que Él nos castigue a nosotros. Y yo decía, el Señor no me va a meter en el hospital. Yo estoy a punto de dar a luz. Mire, me metió 8 días. Y qué dolor cuando yo miraba a mi esposo que salía del trabajo, se iba a mirar a mi niño, que teníamos un niño pequeñito, y entonces de ahí salía a correr al hospital para pasar conmigo un par de horas. Y yo miraba ese esfuerzo y decía, Dios mío, esto es innecesario. Nuestra familia, hermano, sufre por nuestra desobediencia. Y usted puede estar como está. Si usted desobedece al Señor, usted va a conocer quién es Dios. Luego el Señor me seguía hablando de diferentes cosas. Habla, habla, habla. Y pasaban, hermano, las cosas que el Señor me mostraba estaban sucediendo. Yo las miraba. Pero como la gente es incrédula y cuando tú le hablas de parte de Dios no reciben los mensajes. Uno muchas veces no tiene temor, sino que simplemente no quiere perder el tiempo porque sabe que la gente te puede faltar al respeto, se pueden levantar en contra tuya y tú simplemente te quieres evitar esto. Y el Señor, hermano, también en eso trató con mi vida. El Señor puso personas que vinieran a darme advertencias, hermano. Y fueron muchas las veces que me pasaron muchas cosas en mi vida, en mi familia, porque yo no quise escuchar el consejo de Dios. Fueron muchas las situaciones que se dieron en mi casa, muchos los ataques, hermano, que Dios permitió, así como Dios permitió ese espíritu que viniera a atormentar a Saúl por causa de su desobediencia. Así Dios permitió muchos ataques en mi vida. Hermano, para que usted entienda lo que le estamos hablando por mi desobediencia. Porque yo me negaba a hacer las cosas que el Señor me decía que hiciera. Me negaba a hablar lo que el Señor me decía que hablara. Y nosotros no entendemos cuando Dios nos habla a nosotros que tenemos que obedecer. Y que el hecho de que Dios nos ama, el hecho de que Dios te llamó con un propósito no te va a quitar el castigo el día que tú lo desobedezcas. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por eso es que nos dice la palabra, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Déjeme decirle, hermano, y este es el último ejemplo que le voy a dar. Pudiéramos estar aquí semanas, ¿sabe? Porque a veces nosotros somos cabeza dura. Nosotros somos cabeza dura. Somos hijos de Dios, pero somos cabeza dura. El Señor trató con mi vida para que usted entienda. Y se lo voy a decir claro. Para que se nos vaya abriendo los ojos de lo que Dios quiere tratar con usted y conmigo en este día. Yo siempre he sido una persona, hermano, que le gusta buscar la presencia del Señor. A mí me gusta orar, a mí me gusta ayunar, me gusta meterme con el Señor, me gusta vigilar, me gusta hacer silicio, que en mi país se conoce como silicio, dejar la comodidad, tirarse al piso, ahí a orar, a buscar la presencia del Señor, haciendo vigilia. A mí me gusta buscar la presencia del Señor. Desde un principio el Señor me enseñó a buscar su presencia con pasión. Y yo estaba haciendo eso. Yo me guardaba, hermano, de todo me guardaba para el Señor. Pero el Señor me habló y me dijo, tienes que cuidar el templo del Espíritu Santo. Siempre he tenido una debilidad con la comida, especialmente con el pan. A mí me gusta mucho el pan, los dulces, las harinas. A mí me gusta mucho eso. Y siempre el Señor me hablaba y me decía, deja de comer harinas, deja de comer dulces. El Señor comenzó a tratar conmigo hace años, al principio, le estoy hablando desde el principio, 2010. Cuando el Señor comenzó a tratar conmigo, yo escuchaba, el Señor me hablaba y yo duraba 2, 3 semanas y volvía otra vez y tomaba el hábito
tomaba el hábito, seguía comiendo otra vez y otra vez. El Señor me dio advertencias por años. El Señor venía dándome advertencias. Cuida el templo del Espíritu Santo. Cuida el templo del Espíritu Santo. Y yo le decía, sí, Señor. Y el Señor siempre hablaba a mi vida de que Él tenía un gran propósito con esta servidora, de cuánto Él me amaba. Cuando las personas venían y se acercaban a ministrarme de parte del Señor, ellos me decían, wow, cuánto Dios te ama, te ama, te ama, te ama, cuánto Dios te ama. Y eso para mí me llenaba de gozo. Pero el Señor seguía hablando a mi vida y me decía, cuida el templo del Espíritu Santo. Cuida el templo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Déjeme decirle, hermano, que estuvimos en esto en años. Cada vez que el Señor me hablaba y me daba la advertencia, yo detenía y echaba para atrás. El Señor comenzó a hablarme y me decía, deja de comer comida en la calle. Cocina en tu casa, me decía el Señor. Deja de comer comidas en la calle. Tú no sabes lo que le echan a eso. Tú no sabes a quién esas comidas están dedicadas. Deja de comer comida en la calle. Deja la comida de la calle, me decía el Señor. Gloria a Jesús. Y yo, sin embargo, no avanzaba, hermano. Yo seguía haciendo lo que yo quería. Porque yo decía que el Señor entendía. O Dios entiende. Él sabe que yo tengo que trabajar. Él sabe que yo tengo los niños. Él sabe que yo no tengo tiempo. Dios sabe. Dios sabe. Yo decía, Dios sabe. Y Dios hablándome, hermano. Pero yo seguía ayunando. Yo seguía orando. Yo seguía en silicio. Yo seguía haciendo vigilias. Y Dios seguía mandando vasos diciéndome que Él me amaba, que me amaba, que me amaba mucho, mucho, que Él tenía un propósito grande con mi vida. Y yo seguía caminando, hermanos, haciendo caso omiso a lo que Dios me hablaba. Una vez el Señor mandó un vaso y me dijo, Elizabeth, el Señor te ha hablado muchas veces sobre cuidar el templo del Espíritu Santo. Y Dios puede permitir enfermedades, incluso hasta la muerte, por tu desobediencia. Y el propósito que Él tiene contigo se puede cortar si tú no obedeces. Escucha lo que te dice el Señor. Y esa vez, hermano, yo presté un poquito más de atención. Pero a los 2-3 meses seguí caminando, hermano. Seguí otra vez comiendo comidas de afuera. Yo seguía orando y seguía ayunando. Yo seguía, hermano, caminando, buscando la presencia del Señor, pero sabiendo que Dios me estaba hablando. En mi vida había algo que yo tenía que cambiar. Y usted dirá, pero la comida, sí, hermano, la comida. Yo estaba en ayuno y yo estaba en oración y yo hacía vigilia y yo me derretía buscando del Señor. Yo desgastaba este cuerpo buscando la presencia de Dios y yo me guardaba de cuántas cosas me podía guardar. Pero Dios me había señalado algo. Yo estaba en desobediencia con el Señor, en desobediencia a su palabra, porque yo no había entendido, hermano, que a Dios hay que obedecerlo en todo. Y que la obediencia vale más que el sacrificio. Y que el hecho de que Dios te ama no va a quitar el día que Dios tenga que castigarte, hermano. El hecho de que Dios te usa no va a quitar el día que Dios tenga que castigarte, no lo va a invalidar. Porque el amor de Dios para nosotros sobrepasa su misericordia. Y por amor Él nos va a castigar a nosotros porque Él no quiere que nos perdamos. Entienda esto, hermano. Cuando Dios habla, habla por una razón. Y esta sierva que el Señor amaba tanto, 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 que el Señor me amaba. Tanto que yo lo buscaba, tanto que yo me desgastaba. Yo abandoné todo por el Señor. Yo dejé todo por el Señor. No me importó. Yo lo entregué todo por Él. Pero el Señor me habló algo en mi vida y yo seguí, hermano, en mi desobediencia. Yo continué hacia adelante. Llegó un día, el año pasado,
donde mi esposo tuvo un sueño. Y en este sueño, él miraba unas señales. Y yo misma la interpreté y le dije, dentro de 3 meses y medio, el Señor va a tocar la vida de alguien y va a ser castigo de Dios. Dios le va a tocar en juicio. La mano de Dios va a tocar la vida de alguien. Yo le interpreté el sueño, hermano, a mi esposo. Y yo empecé a orar pidiéndole al Señor misericordia porque yo no sabía para quién era esto. Y le decía, Señor, pero si tú se lo muestras a mi esposo, quiere decir que viene o para mi casa o viene para la iglesia. ¿Usted sabe a quién fue que el Señor tocó? Me tocó a mí, a la sierva amada, al vaso escogido, a la que ora, a la que ayuna, a la que hace vigilia, a la que hace silicio, a la que se desgasta para el Señor. A esa le tocó la mano del Señor. Yo recuerdo que yo me empecé a sentir mal. Me sentía muy mal. Y me tuve que ir porque en el trabajo a mí se me empezó a dormir, se me durmió la cara, se me durmieron las manos. Y yo dije, Dios mío, estos son síntomas de un stroke. Estos son síntomas de un accidente cerebrovascular, de un derrame cerebral. Y yo decía, Señor, pero no lo permitas. Tú me has hablado de propósito, yo te creo. Yo te creo, Señor. Yo te creo, pero yo no estaba obedeciendo lo que Dios me dijo. Yo empecé a caminar, hermano, y después hacía caso omiso a las advertencias y volvía para atrás a lo que Dios me había hablado que yo no hiciera. Entonces, el Señor, para que yo no destruya mi vida, tocó mi cuerpo. Yo recuerdo que después de esto, yo estando en el trabajo, yo le comenté a mi esposo cuando llegué a la casa, porque gracias a Dios esto pasó, pero me quedé un poco nerviosa y se lo comenté a mi esposo le habló a mi familia, ellos se alarmaron tanto y me presionaron hasta que yo fui al hospital. Cuando yo fui al hospital, mi esposo estaba conmigo, ellos me hicieron unos exámenes. Pasaron muchas cosas allí. Estábamos esperando. Cada uno de estos exámenes salieron negativos. Todo salió limpio. Excepto un examen donde la doctora que vino a darme la noticia vino totalmente endemoniada. Y esa mujer me dijo, usted tiene una arteria en su cerebro. Esto no tiene nada que ver con lo que le pasó a usted, pero descubrimos que hay una arteria de su cerebro que se está cerrando. Si esa arteria se cierra, usted va a quedar con la mitad de su cuerpo muerto. Puedes quedar vegetal. Tus neuronas se van a morir, tú no vas a poder caminar, no vas a poder hablar, no vas a poder hacer nada. Y yo sentí, digo, pero Dios mío, ¿qué es lo que ella me está diciendo? Y luego yo vi como la cara de esta mujer se transformó, parecía un demonio. Y ella comenzó a golpearme y a golpearme y a golpearme con sus palabras. Entonces yo entendí lo que Dios le dijo a mi esposo. Que en 3 meses y medio iba a venir su juicio. Y yo dije, Dios mío. Yo no sé si usted ha estado en una situación, hermano, donde usted sabe que no hay salida. Y yo lo que pensé en este momento, si esta es la mano de Dios, de aquí no me saca nadie. Porque eso, hermano, es lo que nosotros le estamos hablando a usted. Después de este pronóstico, esta mujer vino constantemente a mi habitación y cada vez que venía más endemoniada. Le cargaba el ambiente a esa habitación, se le cambiaba, era totalmente demoníaco. Y cada vez que venía con un pronóstico diferente. Ellos me estaban hablando de una cirugía a nivel neurológico, una cirugía en mi cerebro. Y me estaban hablando tantas cosas. Y mi corazón
estaba tan cargado, se me disparó la presión. Fue un proceso en cosa de minutos. Todo mi sistema se descontroló. Y yo lo único que pensaba era mis hijos. Yo tengo mis hijos pequeños. Mi esposo tiene que trabajar. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Y el Señor me hablaba y me decía, por la desobediencia, esto no tenía que pasar. Esto era lo que yo te quería evitar. Yo le estoy hablando de algo sencillo, hermano. Le estoy hablando de algo sencillo. El Señor me dijo, aliméntate correctamente, cuida el templo del Espíritu Santo. Al final resultó que esa arteria se está cerrando en mi cerebro, según los doctores, porque la obra está hecha en el nombre de Jesús. Resultó que yo tenía un nódulo en el lado izquierdo de la cara. Resultó que había daño en una de las arterias de mis riñones. Había un problema en mi corazón. Había muchísimos problemas vasculares alrededor de todo el sistema vascular de mis arterias. Yo tuve que pasar alrededor de 50 visitas médicas en menos de un mes. Yo estaba yendo a 2 y hasta 3 visitas médicas diarias. Fue un proceso muy fuerte. Y cada vez que yo iba, los doctores me daban un pronóstico peor y peor y peor. Y ese fue un mes donde el enemigo no me dejó dormir, venía a atormentarme. Y yo decía, Señor, yo estoy pasando por esto porque, hermano, yo sabía que yo estaba pasando por esto. ¿Sabe por qué? Por mi desobediencia. A mí no fue que nadie me lo contó. Yo sabía que estaba pasando por mi desobediencia. Yo sabía que yo estaba en el vientre del pez y el Señor me decía, te está pasando lo de Jonás. Te está pasando lo de Jonás. Y yo sentía que yo me iba a morir. Y todas las noches venía el enemigo a decirme, por tu desobediencia. Tú estás así por tu desobediencia. Es Dios el que está permitiendo esto por tu desobediencia. Y me acordaba cuántas veces el Señor me advirtió a mí que cuide el templo de mi Espíritu Santo. Y yo seguía caminando, hermano, pensando, porque Dios sabe lo que Dios te dijo. Dios sabe lo que tú estás haciendo, que Él te dijo que lo sueltes. Dios sabe. A veces nosotros pensamos que porque no estamos en adulterio, no estamos en fornicación, nosotros estamos bien delante del Señor. A veces nosotros pensamos que tenemos que estar en un pecado de muerte para que venga una advertencia de parte de Dios. Todo pecado produce muerte, hermano. Todo pecado produce muerte. La paga del pecado es muerte. No importa lo que tú le estés fallando al Señor. Si tú sabes que le desagrada al Señor, suéltalo. Suéltalo, déjalo. Porque yo no estaba en adulterio y no estaba en fornicación y yo no estaba hablando mentira, pero estaba en desobediencia. Estaba desobedeciendo al Señor en algo tan sencillo, tan simple. El Señor me dijo, cuida el templo del Espíritu Santo. Y yo hice caso omiso. Yo decía que sí. Y dejaba un mes, me esforzaba y hacía lo que tenía que hacer. Pero después poco a poco volvía y agarraba el hábito de estar comiendo en la calle, afuera, hermano. De estar buscando cosas en la calle, comida que yo no sé a qué ídolos se la sacrificaron. Yo me la comía porque Dios sabe que yo no tengo tiempo. Dios sabe. El Dios sabe, me llevó al hospital. El Dios sabe, hermano, yo pasé un proceso donde yo sentía que me iba a morir. Y el enemigo me atormentó día y noche por un mes completo. Fueron 30 días. Yo no duré 3 días como Jonás. Yo duré 30 días.
donde el enemigo me decía, te vas a morir por desobediente. Esto que te está pasando es por tu desobediencia. Eres desobediente, por eso Dios permite que vengamos. Y el mismo enemigo me decía la palabra y me decía, si Dios no lo permite, nosotros no podemos hacer nada. Y así como Saúl fue Dios que le envió ese espíritu, así tú estás siendo tocada por tu desobediencia. ¿Por qué no fuiste obediente, hermano? Cuando nosotros le decimos a usted una palabra, no se crea que es que nos sentimos más santos. Es que nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros le damos una palabra porque queremos evitarle a usted que usted caiga en el vientre del pez. Y por eso, hermano, cuando usted se ofende, cuando nosotros le damos una palabra, a nosotros nos da pena y nos da lástima. Nos da mucha lástima cuando usted se siente ofendido por una palabra de advertencia que el Señor le da. Cuando usted se levanta a atacar al vaso que Dios está usando, a traerle una palabra a usted de advertencia. Y por eso es que Dios, hermano, Dios permite cosas en nuestra vida. Dios toca nuestra familia. Dios toca nuestras vidas. Para que nosotros entendamos que tenemos que hacer un alto en el camino. Así como ese profeta de Dios, que hablaba con Dios, pero se fue en desobediencia a seguir órdenes de un rey pagano para maldecir, sabiendo lo que Dios le había dicho. Él se fue a maldecir al pueblo de Dios. Y él pensaba que Dios le iba a dar permiso de ir a maldecir su pueblo. Y Dios le dijo, no te vayas. Pero él seguía insistiendo, dame permiso, él quiere que yo vaya. Y Dios le dijo, ¿tú te quieres ir? Ok, así mismo Dios hace con nosotros. Dios nos habla y nos dice, deja esto, saca esto, apártate de esto. Pero si nosotros insistimos, Dios dice, ¿eso es el camino que tú quieres? Camina. Dios te va a dejar que tú camines. Pero delante de ti va a ir el ángel con la espada desenvainada. Detrás de ti va a ir el pez con la boca abierta. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo a usted, hermano. Si usted entiende que nosotros no tenemos amor, si usted entiende que nosotros nos creemos más santos, o si usted entiende que estamos hablando por soberbia, por arrogancia, vaya y humíllese delante de Dios y pídale perdón y dígale a Dios que le muestre lo que viene para su vida. Dígale a Dios que le abra los ojos de lo que le va a pasar a usted si usted no se aparta de su pecado, si usted no se aparta de su desobediencia, si usted continúa en el camino que usted está caminando y al cual Dios nos está llamando desde hace tiempo. Apártense, apártense, apártense. Porque cuando se están trayendo los mensajes, se están tirando al piso. Se están trayendo los mensajes pensando de que, esta es una arrogante o esta es una no, hermano. Aquí yo no soy nada, yo soy polvo de la tierra igual que usted. Aquí el único que merece gloria y honra es nuestro Señor. Y no hay nada, hermano, nada que podamos hacer fuera de Él. Nada podemos hacer fuera de Él. Y si le traemos la palabra, hermano, que nosotros le traemos, es porque el Señor está mandando a corregir a su pueblo. El Señor nos está hablando de corrección, porque Él no quiere, hermano, que nosotros suframos como sufre el impío, el que no conoce ni tiene temor de Dios. Él no quiere que su pueblo sufra como el impío. Y por eso es que nos está corrigiendo y nos está haciendo el llamado que Él nos hace. Y si nosotros hablamos aquí, si yo vengo aquí y le traigo una palabra, no se la traigo por arrogancia. No se la traigo porque yo me creo más sabia, ni se la traigo por contienda, ni para que usted vea de que yo sé. No, hermano, yo no sé nada. Se la traigo porque hay una mano que me está señalando y me dice que si yo no hablo, va a venir una consecuencia a mi vida, hermano, que va a ser fatal. Y por eso yo le dije, cuando tú sales del proceso, después que te vomita ese pez, tú sabes que tu vida depende de tu obediencia al Señor. El día, hermano, que a mí se me ocurra desobedecer al Señor, hasta ahí llega mi vida. Yo no puedo jugar con la obediencia al Señor. Yo no me puedo hacer la que sabe más que Dios. Yo no me puedo poner a jugar con Dios, hermano. Porque sobre mi cabeza, sobre mi cuello, hay una sentencia de muerte.
Y el día que yo desobedezca al Señor, el día que yo me salga de la cobertura del Señor, hasta ese día yo voy a respirar sobre esta tierra. Para que usted entienda lo que nosotros le estamos hablando. Cuando nosotros le hablamos, hermano, de parte del Señor, no se crea que le estamos hablando por arrogancia ni por soberbia. Le estamos hablando porque este es un camino que nosotros estamos caminando. Y el mayor ejemplo de desobediencia es esta servidora que le está hablando a usted. Yo estoy viva porque ciertamente Dios me ama. Y Dios me ama mucho, mucho, mucho. Pero el amor que Él tiene por mí no evitó que Él me castigara, no evitó que yo pasara por ese proceso, no evitó que yo entrara en la boca del pez. Y eso es lo que nosotros le estamos diciendo a usted. El ayuno, la oración, la vigilia, el cilicio, ningún sacrificio sobrepasa la obediencia al Señor. Ninguno, ninguno. Y por eso el Señor nos repite en su palabra: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No se fatigue, hermano, no se canse, no se harte de escuchar cuando Dios nos llama la atención. No se harte de que Dios trate con nuestras vidas. No se harte, hermano, no se harte. No se harte, porque el Señor sabe lo que hace, cómo trata con nosotros, cómo nos castiga. Dios sabe por qué lo hace. Es porque si Él no nos castiga, si Él no nos corrige, hermano, nos vamos a morir en pecado. Ayunando y orando y haciendo vigilia y haciendo cilicio, pero en desobediencia. Nadie que muere en desobediencia al Señor va a entrar al cielo. Nadie. Aunque sea el que Dios más ama, no entra. No entra. El amor de Dios no va a sobrepasar su santidad ni su justicia. No lo sobrepasa, hermano, no lo sobrepasa. Porque Cristo murió por la humanidad. Pero el remanente que le pertenece al Señor en esta tierra es muy pequeño. ¿Usted sabe por qué? Porque aunque Cristo ama y murió por amor a toda la humanidad, no todos reciben, no todos obedecen. Y es por la obediencia, hermano, que nosotros alcanzamos la misericordia. Entonces, hermano, no se fatigue de la corrección del Señor, no se harte. Aquí no le estamos hablando para cansarlo. Le estamos hablando porque nosotros sabemos, hermano, porque esta palabra primero es para mí. Esta palabra es para mí primero. Porque Dios al que ama castiga. Jehová el que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Así es que, hermano, corrijamos nuestro camino. Corrijamos nuestro camino. Si el Señor nos quiere corregir 100,000 veces todos los días, que nos corrija. Pero que no permita, hermano, que su alma se pierda por su soberbia, por su altanería, porque usted se cree que usted ayuna y que usted ora y que hace vigilia y ya usted alcanzó lo que iba a alcanzar. No, hermano. La obediencia al Señor está por encima de cualquier otra cosa. La obediencia sobrepasa el sacrificio. Eso lo dice la palabra de nuestro Dios. Así que este fue el mensaje del día de hoy, hermano. Ejemplos de desobediencia. Esta su servidora tiene muchos testimonios que le puede contar a usted. No testimonio de que yo oraba y de que yo hacía y que yo era la gran sierva de Dios y que el Señor... No, hermano. Ejemplos de desobediencia. De cuando Dios me decía que hiciera algo y yo no lo hacía. Y caía la mano de Dios en castigo sobre esta servidora, hermano. Nosotros aquí no le hablamos para que usted se sienta bonito. Le hablamos para que usted se salve. Para que usted enderece sus pasos. Entiéndalo, hermano. Nosotros no estamos hablando porque queremos. Es Dios el que está hablando a su vida. Porque lamentablemente no queda mucho tiempo y muchos van a conocer lo que es la mano de Dios en castigo.
A pesar de que estén en ayuno, a pesar de que estén en oración, a pesar de que estén haciendo vigilia, Dios los va a tocar porque están en desobediencia. Y eso es lo que el Señor quiere evitarle, hermano. Preste atención a la amonestación del Señor y no se fatigue. No se fatigue de la corrección del Señor. Porque Él lo hace, hermano, para evitarle a usted el castigo, para que su alma no se pierda. Y le repetimos, si usted se muere en desobediencia al Señor, usted no va a entrar al cielo. Y no hay limbo que exista, ni purgatorio, no. Está el cielo y está el infierno, hermano. No hay otra cosa. Así es que prestemos atención a la corrección del Señor. Prestemos atención. Quite su mirada del vaso. No ponga su mirada en mí. No ponga su mirada en nadie. Ponga su mirada en el Señor. Escuche la corrección y practique. Corrija lo que usted tiene que practicar. Corrija lo que usted sabe que en su vida está torcido. Enderécelo. Enderécelo, hermano, porque aquí no se le está hablando para cansarlo, se le está hablando de parte de Dios para que usted se corrija, para evitarle el castigo eterno, para que usted no se vaya al infierno. Para eso es que se le habla. No es por soberbia, ni por arrogancia, ni con sabiduría humana, porque no hay nada que tengamos que podamos darle a usted. Todo viene del Señor y Dios en su misericordia nos lo está advirtiendo. Así es que delante del Señor no vamos a tener excusa, hermano. Escuchemos la corrección del Señor y corrijamos lo que tenemos que corregir antes de que sea demasiado tarde. Ese fue el mensaje, hermano. Dios le bendiga y Dios le guarde.